Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 3x7. Tres periodistas analizan la turbulenta semana nacional en 21 minutos. Valery Vázquez de Velasco, Carlos Paredes, Enrique Chávez los acompañan como cada sábado. Y por supuesto tenemos hoy, y comenzamos por el tema de la admisión a trámite de la nueva vacancia presidencial, que la nueva moción de vacancia presidencial ya se le notificó al presidente de la República. Él ha dicho que hay fallas de forma que se la devuelvan. El Congreso ha insistido que lo está esperando el miércoles, finalmente, el próximo miércoles, el miércoles 7, para ejercer su defensa, previo, por supuesto, a lo que sería la votación para alcanzar los famosos, en caso se den 87 votos, que finalmente vaquen al presidente de la República. Esta moción de vacancia, a diferencia, diría, de las otras dos, creo que es la más estructurada, la que ha impuesto el congresista Ed Málaga, y comienza, claro, por lo que se ha hablado mucho en este programa, que es este desmantelamiento, este asalto al Estado como eje principal para entrar, por supuesto, y vinculado a los casos de corrupción, etcétera, y la situación en la que se está viviendo. Esto acompañado además de la decisión del Tribunal Constitucional de ponerle un candado, digamos, transitorio, porque lo que ocurrió con el tema de la famosa cuestión de confianza del nuevo gabinete de Betsy Chávez era que el Ejecutivo consideraba que esto había representado, el rehusamiento, como dice el ex premier Torres, había representado que el Congreso dispare su primera bala de plata. Esto es así. Bueno, el Congreso ha recurrido al Tribunal Constitucional con una demanda competencial para que lo determine. A primera vista no parece pues, que fuera un rechazo, evidentemente, sino una no admisión debido pues, a fallas de fondo, en el sentido de que el Ejecutivo estaba pidiendo la derogatoria de una ley considerada constitucional y que esto se refiere exclusivamente a las prerrogativas que tiene el Parlamento, ¿verdad? Y lo que ha dicho es, mientras resuelvo esta demanda competencial, te doy la cautelar. Te doy la cautelar quiere decir que por el momento el Ejecutivo no puede considerar que se ha dado esta denegatoria. Puede presentar otras cuestiones de confianza, sí, pero el presidente del Poder Judicial, el doctor Francisco Morales, ha dicho que esto se resolvería en marzo. ¿Esto hace ganar tiempo o no a la situación esta de vacancia? Arrancamos por ese lado, Carlos. Sí, mira, la pregunta que se hace todo el país es, ¿a la tercera será la vencida? Y claro, hay dos visiones contrapuestas. Desde el lado oficialista se dice, mira, igual pasó en la segunda, tuvieron 70 y pico para admitirla, pero los 87 todavía está muy lejos, ¿no? Sin embargo, creo que yo, a diferencia de las dos anteriores, 76 creo que fueron la vez pasada, 76, y ahora 73. Sí, a diferencia de las dos anteriores, creo que hay factores distintos que no se pueden desdeñar. Primero, el factor Dina Boluarte, ¿no? Ella se ha desmarcado, ha salido del gabinete ministerial y no es novedad que hay conversaciones directas con ella para constituirse en la transición, ¿no? A este problema gravísimo que tenemos de ingobernabilidad, de polarización política y de paralización del aparato público, como hemos comentado varias veces aquí. El otro factor es que el Congreso tiene su plan A, su plan B, incluso su plan C, ¿no? El plan B queda claro que la Comisión de Constitución, presidida por Nano Guerra García, ya ha aprobado los dictámenes de proyectos de ley, primero para la suspensión presidencial express, que le han llamado, por 36 meses, 3 años, y que solo se necesita 66 votos, cosa que sí estarían asegurados. También hay un proyecto de ley para adelanto de elecciones que tomaría más tiempo, obviamente esto supone incluso una reforma constitucional, pero está ahí como una vía de salida también. Sin embargo, creo que el factor Cerrón también va a ser definitivo en esta tercera moción de vacancia, porque para empezar, su hermano y algunos congresistas más de Perú Libre han aprobado la admisión, han votado a favor de la admisión. No está seguro si van a, sí, no está seguro si van a aprobar finalmente la vacancia. Sin embargo, en este cubiliteo, en este juego de negociaciones, en este juego
de ofertas y contraofertas, porque se ha convertido en un mercado persa, digamos, el hemiciclo del Congreso, vamos a ver qué se impone, porque también se puede estar imponiendo la narrativa de vamos, Dina Boluarte, a hacer la transición porque esto es insostenible, ¿no? Insostenible en el punto de vista de la gestión pública, ¿no? Nada de los problemas fundamentales para los peruanos se están resolviendo. Ni los campesinos tienen uria para su campaña agrícola que ya está fracasando, ni los ciudadanos tenemos seguridad en las calles, ¿no? Nos están rompiendo los parabrisas porque no les estamos dando propina a las personas que ofrecen limpiarlas. Es decir, hay una inmovilización del aparato público que ya está, creo, llegando a su límite. No, Vale. y se está actuando de la manera también más incivilizada en todo tipo de reclamos, ¿no? Lo que está sucediendo en las minas y de pronto ni siquiera se le puede pasar comida a estas personas que están trabajando al interior y ya es una protesta que no tiene ningún tipo de control, ¿no? Pero lo que ha sucedido en el Congreso con estos 4 congresistas de Perú Libre, que es lo que llama la atención, porque el resto, digamos que mantiene la fórmula para proteger al presidente de una posible vacancia. Estos 4 congresistas de Perú Libre, entre los que estaba Yemar Cerrón y Margot Palacios, que son los más representativos, lo que hacen es llamar la atención al presidente y lo que hacen es que durante estos días van a estar, por supuesto, negociando, ¿no? Hasta qué punto Cerrón va a comenzar a tener más fuerza, porque sigue, sin duda, en este pulso con el presidente por tener más espacio, por tener más control, por tener más titulares en las diferentes carteras y finalmente más intromisión en el gobierno. A mí lo que me llama la atención es, además de ese llamado de atención, que seguramente será una negociación interna entre ellos, el hecho de que el presidente también tenga este discurso con tanta seguridad. A mí no me van a sacar hasta el 2026. Lo dice con una certeza y con un respaldo, además, en las encuestas mayor últimamente, como si es que él supiera que al final esa negociación, el hecho de tener a Cerrón cerca y el hecho de poder conseguir que estos votos se mantengan, no lo va a poder mover. Todas las otras herramientas son de alguna manera más rebuscadas, más difíciles, ¿no? Por más de que tengan menor cantidad de votos en la sustención. Y lo otro que me llama mucho la atención es esta doble cara que ha puesto Betsy Chávez con un cambio tan radical que parece que la gente no se diera cuenta, ¿no? De pronto es completamente confrontacional con el legislativo y ahora pide diálogo con todas las bancadas y comienzan con este discurso que apoya a este otro del presidente de la República, ¿no? Diciendo nosotros no solamente somos dialogantes, sino es que además hacemos caso a las recomendaciones de la OEA, que en este informe preliminar tampoco ha visto la figura completa, ¿no? Ha visto una figura aparentemente más inclinada a lo que pidió el presidente, ¿no? Como si finalmente se le hubiera dado la respuesta a su pedido y no un balance general, ¿no? Incluyendo lo que ha dicho la prensa. Antes de continuar con el informe de la OEA, a mí me parecía bien interesante lo que tocabas con respecto a la actitud de Betsy Chávez, que evidentemente pues viene de grabarte TikToks donde habla pues de los sicarios de la información y viene de seguir este discurso de Torres donde claramente se ponía sobre la mesa la disolución del Congreso, y a mí me llama muchísimo la atención porque y la Blancanelia Colán 2.0, ¿no? Por supuesto, un discurso antidemocrático en realidad, porque hay que recordar que Blancanelia Colán lo que hizo fue más bien proteger al régimen, no investigarlo, pero lo que llama muchísimo la atención, según lo que yo he podido recoger al menos en el Parlamento, es que claro, para que veas también la pobreza, digamos, estratégica del gobierno, ¿no? Hay quienes dicen, no, sí, la están pensando. Yo creo que el gran error de ellos fue poner sobre la mesa la carta de la disolución del Congreso, porque efectivamente ahí los congresistas han reaccionado, pero también el gobierno se ha dado cuenta de que los podrían vacar, porque evidentemente lo que les interesa a los congresistas es quedarse. Ese cambio de discurso, Carlos, ¿te parece que es un correctivo frente a eso o hay algún cálculo que va más allá? Yo diría que simplemente es una bipolaridad o esquizofrenia política, ¿no? Por sobrevivir.
Sí coincido contigo en que fue un error craso desde la estrategia del Ejecutivo arrinconar a los congresistas, y lo que ha quedado claro es que no es seguro que hayan los 87 votos para vacar al presidente, pero sí hay 98 votos que no quieren que los disuelvan, ¿no? Eso queda clarísimo y lo han mostrado el sábado pasado. Ahora, sí creo que el gobierno se está agarrando de este informe, para mi gusto, poco riguroso, parcializado. Pareciera ser que solo escucharon una versión y no a los 29 interlocutores que dicen haber conversado, y que repite lugares comunes, realidades que no se necesitaba venir a Lima a comer pisco sour y ceviche, y darse cuenta que hay una polarización política, que hay un enfrentamiento, ¿no? Me llama la atención este neologismo que han inventado para referirse a la libertad de prensa y al papel de los medios y de los periodistas. Dice que hay sobre libertad de prensa. No sé qué significa eso. Que entonces vamos a censurarla, vamos a recortarla. Y repite la narrativa oficialista de decir que la prensa inventa, que la prensa calumnia y que esas calumnias luego se convierten en investigaciones fiscales y después se judicializa y se criminaliza la gestión pública. Por favor, ¿no? Ni una sola palabra de corrupción, ni una sola vez se ha palabra. mencionado la corrupción. Y menos obstrucción de la justicia, que eso es lo que permanentemente está haciendo el gobierno a través de la DINI, a través de sus ministros que no son ministros, sino que son simplemente guardaespaldas del presidente, que todo el día se dedican a defenderlo con argumentos risibles y no hacen nada de gestión pública, nada, absolutamente nada, ¿no? Gabriel Ortiz de Ceballos decía que ojalá sea un predictamen, porque ni siquiera se había corregido las faltas ortográficas en este documento de la OEA, ¿no? Se habla de legislativos en un momento y él lo pone al final de su columna de esa forma. Pero lo cierto es que, claro, al final el gobierno, el discurso de Pedro Castillo, el nuevo discurso de Betsy Chávez, incluso esta no solamente es un lenguaje corporal, ¿no? Es un lenguaje visual el que están utilizando, y con el apoyo de la OEA pareciera nuevamente que en la balanza, y esto sumado a las últimas encuestas donde el Congreso está por los suelos y el presidente de la República, si bien tiene una desaprobación del 61%, sube en su aprobación, hicieran parecer que algo ahí se está moviendo, ¿no? No sé si por estrategia o por cansancio sencillamente de la población, pero me quedo de todas maneras hasta el 28 de julio del 2026, parece que fuese así, ¿no? Como una consigna a repetir y a seguir, y que aparentemente podría estar funcionándole. Ahora, es contraproducente todo esto. Podría estar funcionándole, digamos, relativamente, ¿no? En determinados sectores de la población que yo creo que probablemente no ven ese centro del que estamos hablando. O sea, si lo que estamos hablando es de gobernar, de políticas públicas, de hacer que el país funcione, claramente no va por ahí. Y de hecho, la designación de Betsy Chávez y el perfil del gabinete ha ido exactamente en la dirección opuesta. Entonces, a mí eso digamos, me llama mucho la atención, cómo ese mantenimiento de una estrategia como tal va a ir acompañado, si lo que claramente es no tener ningún propósito de enmienda, ¿no? Entonces, eso por un lado. Añadir algo para cerrar esta parte, porque ahora vamos a comenzar. Vamos a hablar de Dina Boluarte, porque la subcomisión de acusaciones constitucionales, esto indica, va a archivar las denuncias contra ella, ¿no? El informe de Edgar Raimundo se está filtrando. Entonces, claro, en esta multiplicidad de opciones a la que aludía Carlos, efectivamente se asienta esta carta de Dina Boluarte en la banca, ¿no? Ahora, bien interesante también, porque lo comentábamos la semana pasada, ya muy claramente irrumpe el Tribunal Constitucional como un árbitro que te va marcando ya tipo VAR, en el partido de fútbol, ¿no? O sea, te está marcando lo que se puede y no se puede hacer casi en tiempo real. Y eso yo creo que cambia mucho. O sea, miren cuántos meses hemos hablado de la traición a la patria y bueno, se acabó. Ahora el tema de la cautelar te bloquea la posibilidad de que se cierre el Congreso. Y ahora vamos a entrar seguramente
a ver todo este tema de las opciones de la reglamentación de la suspensión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí entra un actor que hasta ahora había estado, por el momento, algo callado, ¿no? Y yo creo que va a jugar pues un papel fundamental porque, entre otras, este informe sesgado de la OEA se remite, ¿no? Al respeto que se debe tener con el árbitro constitucional. Así que yo creo que ellos van a jugar un papel fundamental y lo saben, ¿no? Sí, ahora, el factor Dina Boluarte. Sí, bueno, el factor Dina Boluarte, que además básicamente se ha puesto un límite por la presencia de Betsy Chávez, ¿no? Y ahí es donde podría haber realmente un quiebre, ¿no? Entre la parte de Perú Libre que apoya a Pedro Castillo, pero que Pedro Castillo insiste con tener a Betsy Chávez. El presupuesto de la República es también otro tema que se ha visto, pero de la negociación, claro, ¿no? Es parte de la negociación. Sí, iniciamos la semana con esta alerta del ministro Kurt Burneo de decir, oye, no podemos afectar de esa manera a la cuenta de la reserva de contingencia, que eso es como los ahorros intocables para cualquier eventualidad, ¿no? Claro, luego de esto hubo cubiliteos, hubo reuniones, hubo negociaciones, yo diría debajo de la mesa, entre el presidente de la Comisión de Presupuesto, que nada menos y nada más es el señor José Luna Gálvez, y al final dijeron que por fin hubo humo blanco y que se había llegado a un acuerdo que respetaba, ¿no? El macro de estabilidad. Sin embargo, ya cuando los periodistas especializados están poniendo la lupa sobre qué es lo que realmente se aprobó, por ejemplo, esta mañana una columna de Alejandra Costa en El Comercio incide en que se ha recortado nada menos que el 54% de esta reserva de contingencia que estaba estimada en 5.296 millones de soles, solo ha quedado 2.411 millones. La diferencia, que es muchísima plata, se han dispuesto en 9 disposiciones finales de este presupuesto general de la República que inciden básicamente en entregar más recursos para, dicen, la agenda social, como por ejemplo los vasos de leche, las ollas comunes, etcétera, pero también para el sector salud y educación, donde el gobierno tiene una agenda clientelar clarísima, y para los gobiernos regionales. Pausa. Hay una pausa. Se supone, Carlos, que los programas vaso de leche o las ollas comunes tienen un presupuesto dentro de otros ministerios. ¿Por qué se está utilizando ese fondo? No, simplemente porque hechas las cuentas no alcanza para todo, ¿no? Siempre en el presupuesto hay mucha necesidad y poco dinero. Entonces lo que han hecho es tomar el 54% de las reservas de contingencia para destinar a lo que exigían por un lado los congresistas para poder complacer a sus cuotas clientelares y por otro lado el gobierno también que quiere más dinero para sectores estratégicos que ellos usan con motivos políticos, ¿no? Es decir, se han puesto de acuerdo Congreso y gobierno debajo de la mesa, a espaldas de la gente, para cada uno llevarse su pedazo de la torta, por supuesto manoseada, y no le han contado a la gente, ¿no? Cuando los periodistas especializados están analizando, se dan cuenta que más de la mitad de este fondo de contingencia sí ha sido repartido. Entonces el ministro Burneo o nos mintió o no nos dijo la verdad completamente, ¿no? Habría que saber también a dónde va, ¿no?, este dinero, porque el tema es que justamente en el interior del país la mayoría de las regiones está teniendo esa sensación, ¿no?, de que sí llega el gobierno con algunos programas de ayuda, ¿no?, que finalmente es lo que mantiene esta sensación de que está presente. Cuestión que... Claro, lo etiquetan como la agenda social pendiente y es todo esto que tú mencionas, pero además se está incrementando sustancialmente sectores clave para el gobierno, salud, educación, Ministerio de Transportes, que manejan ellos clientelarmente. Y también hay una partida adicional para los gobiernos regionales que empiezan en enero. El presidente ya se está juntando con las nuevas autoridades electas hace varias semanas y obviamente les está ofreciendo más presupuesto, más dinero. ¿A cambio de qué? A cambio de apoyo político. Así en medio de una situación en la cual ahora estamos ya comenzando el último mes del año y falta por ejecutar más del 40% del presupuesto público, ¿no? O sea, es decir, aquí estarías rompiendo
los estándares que se han manejado en los últimos años con respecto al MEF. O sea, si se habla mucho del BCR y la política macro, el MEF ha sido también muy estricto, siempre con ciertos grados de negociación, pero muy estricto básicamente en manejar estándares que se estarían rompiendo si tú estás pinchando el fondo de contingencia como lo estás haciendo. En medio, como digo, además de un nivel de ejecución pobrísimo, y claro, y donde ya una relación clientelar se toma el gobierno nacional reproduciendo lo que hemos visto en los gobiernos regionales. Sumamente grave Yo esa sumaría situación, este ¿no? detalle a justamente lo que está acompañando nuevamente el discurso de Pedro Castillo de no me voy a ir, a que está avanzando en regiones, a que está avanzando en las encuestas y a que mantiene esta protección en el Congreso de la República. Yo creo que su jugada, más allá de la estrategia, de lo bien o lo mal que pueda parecer moralmente hablando, y esto también habrá que evaluarlo, pues él continúa en una línea trabajando sin que se note el trabajo en las instituciones y en los ministerios. No, es un por trabajo abajo, ¿no? clientelar, es un trabajo de intercambio efectivamente de favores. Pedro Castillo dice que no se va y nosotros nos tenemos que ir. Hemos cumplido nuestro tiempo exactamente, escrupulosamente. Y nada, les deseamos un bonito fin de semana para prepararnos para la próxima, ¿no? Que va a estar bastante movida. Así que nos vemos el próximo Agarrar sábado, como fuerza. siempre. Adiós. Eso. Cuídense. Chao. Que la Chao. fuerza nos acompañe. Chao. Chao.